¿Y por qué se iba a declarar culpable si era inocente? It was just over 3 years ago today, Your Honor, that Mr. Garcia was arrested. And he's now finally admitted guilt. ¿Y por qué se iba a declarar culpable si era inocente? Admitted guilt, and in doing so, has said, yes, he abused his power as the head of La Luz del Mundo, and he exploited all of these Jane Does in the courtroom today. Has said, yes. ¿Y por qué se iba a declarar culpable si era inocente? Observemos esto. El apóstol Pablo, cuando está siendo enjuiciado y ante el jurado, cuando está ante el concilio, da testimonio de su vida. Pero quienes lo escuchaban se sintieron molestos por sus palabras. Habrían preferido que se declarara culpable. Ya declárate culpable. ¿Y por qué se iba a declarar culpable si era inocente? ¿Por qué se iba a declarar culpable? ¿Que aminoramos el castigo? No, yo no soy culpable de nada. Yo soy inocente. Bendito sea el Señor. Pero ellos hubieran preferido aminorar el castigo con tal de que se declarara culpable. Pero el apóstol Pablo era un hombre de Dios que hablaba con verdad. Y si se declaró inocente es porque era inocente. Su hablar no es, hermano, cambiante. No es sí ahorita y luego es no después. Siempre es sí y siempre es no. Cuando es sí, su hablar es sí. Y cuando su hablar es no, su hablar es ¿qué? No cambian. No cambian. No se asustan con nada y nadie les hace rehuir a lo que puedan sufrir por hablar la verdad. Los hombres de Dios son calumniados. Su honor es difamado, sí. Al ser interrogados ante quienes los acusan, no mienten. Siempre dicen la verdad. No cambia la veracidad de sus acciones por la mentira. No. Aún en detrimento de su integridad física y moral, no cambian. Si son inocentes, van a decir que son inocentes. Porque no pueden hablar mentira. Observemos esto. El apóstol Pablo, cuando está siendo enjuiciado y ante el jurado, cuando está ante el concilio, da testimonio de su vida. Sí, da su testimonio, lo que él ha vivido, lo que él había vivido. Y en ello dice una verdad, porque no puede decir engaño. No hay hipocresía aquí en decir, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. No podía el apóstol hablar sino con la verdad. Y si él dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios, es porque así había vivido. Porque siempre él procuraba tener conciencia, como lo expresó después, conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Y si en ese procurar
de mantener su conciencia tranquila. Él dice que ha vivido, que vivía, que su vida era delante de Dios con una buena conciencia. A los hombres les dice con una conciencia sin remordimiento ante ellos y ante Dios. Era lógico que defendiera su vida íntegra y recta que llevaba. Era lógico, o no tenía ese derecho. El apóstol Pablo no tenía ese derecho a defender su vida íntegra, a defender su vida recta que llevaba, a defender su vida que le daba una conciencia tranquila, una buena conciencia, sí, sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Era lógico que tomara defensa en ello. Pero quienes lo escuchaban se sintieron molestos por sus palabras. Habrían preferido que se declarara culpable. Ya declárate culpable. ¿Y por qué se iba a declarar culpable si era inocente? ¿Por qué se iba a declarar culpable? ¿Que aminoramos el castigo? No, yo no soy culpable de nada. Yo soy inocente. Bendito sea el Señor. Pero ellos hubieran preferido aminorar el castigo con tal de que se declarara culpable. Pero el apóstol Pablo era un hombre de Dios que hablaba con verdad. Y si se declaró inocente es porque era inocente. Don Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, se ha declarado culpable de 3 cargos de abuso a menores. El llamado apóstol de Jesucristo negoció con la Fiscalía de California un acuerdo de culpabilidad, según lo confirmó el Departamento de Justicia. Esto para evitar llegar a un juicio público donde se testificaría en su contra y presentarían las evidencias. Fuentes revelaron a Milenio que el acuerdo implica una reducción en la condena de una posible prisión de por vida a 16 años con 8 meses de cárcel, de los cuales cumpliría 14 porque ya lleva 3 años bajo arresto. ¿Y por qué se iba a declarar culpable si era inocente? ¿Por qué se iba a declarar culpable? ¿Que aminoramos el castigo? No, yo no soy culpable de nada. Yo soy inocente.